oncológico como no oncológico. Espero pues a las 8:30 máximo estar terminando. O sea, nuevamente les reitero la disposición para resolver sus dudas en cualquier momento, así que me pueden interrumpir. Bueno, esta imagen, pronto esta pintura la conocemos todos de nuestra Frida Kahlo y refleja como ese concepto de dolor, ¿cierto? Solamente refleja no solamente el dolor físico, sino la cara que tiene ella del dolor emocional, casi que todo el concepto de dolor total que les mencionó en la charla anterior la doctora Paola Ruiz. Y es que finalmente nuestros pacientes eso es lo que buscan de nosotros, que les aliviemos el sufrimiento, que les controlemos los síntomas. Nosotros pensamos más en controlar una enfermedad, pero lo que buscan los pacientes es inicialmente que les quiten el dolor, que les quiten la asfixia, que les quiten el síntoma y posteriormente pues dedicarnos a la enfermedad. La invitación es que no nos olvidemos de esto. Hay veces nos concentramos en tratar el infarto, en tratar la infección, pero nos olvidamos que el paciente tiene dolor de pecho, que tiene fiebre por consecuencia de su cuadro infeccioso y solamente le damos el antibiótico, la estatina y la enoxaparina. Entonces, recordemos que el control de los síntomas es casi que lo que principalmente buscan los pacientes y lo mínimo que podemos hacer nosotros por nuestros pacientes. Cambió la definición de dolor hace poco, hace 3 meses, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, la IASP, después de 40 años, cambia la definición de dolor y nos define el dolor como esa experiencia no solamente sensorial, sino también emocional, que es desagradable y que está asociada o es similar a la asociada a un daño real o potencial tisular. ¿Y cuál es el cambio que acá mencionan? Esta palabra similar, porque no necesariamente el dolor, bajo todo lo que vemos nosotros todos los días de pacientes con fibromialgia, pacientes con enfermedades psiquiátricas, está asociado a un daño tisular. Puede tener esta experiencia desagradable y no Esto le hago necesariamente encontrarse algún daño le tisular. hago le hago el préstamo, doctor. Entonces, ¿qué tiene esta definición? Que es una definición donde efectivamente el dolor es una sensación subjetiva. Yo no puedo como médico decir que ese paciente tiene o no tiene dolor. Yo le tengo que creer al paciente. Miren que no está solamente la parte sensorial o tisular, sino que también incluye esa parte emocional. Es decir, que ya empieza todo este enfoque multidimensional de dolor, incluido el dolor total y que no siempre hay un daño tisular. De hecho, hay un nuevo término que es el dolor nociplástico, así como hay un dolor somático, un dolor neuropático, hay un dolor nociplástico, que es aquel tipo de dolor en el cual ustedes no encuentran un daño tisular. Ese es el dolor que sienten los pacientes con intestino irritable o el dolor que siente el paciente con una fibromialgia. Lo mencionaba ahorita la doctora de la S. Santa Sofía. El dolor es casi que de los síntomas o el síntoma más común que hay en medicina, en salud. 78% de las consultas a urgencias son por dolor, 50% de las consultas en consulta externa es por dolor, el dolor posoperatorio, casi todos los pacientes lo presentan. Esto hablando de dolor agudo, pero no olvidemos que el principal problema que tenemos nosotros no es el dolor agudo, es el dolor crónico, el cual es muy frecuente, hasta el 20% de los pacientes en el mundo. Es decir, 1 de cada 5 personas padecen un dolor crónico todos los días de más de 3 meses de duración, de los cuales, ahorita que vamos a hablar de opioides, el 20% de estos pacientes que tienen dolor crónico reciben opioides y lastimosamente aún con los manejos que estamos dando, la mitad de estos pacientes no mejora el dolor y afecta la calidad de vida. Así que obviamente, bienvenido pues este tipo de capacitaciones donde tenemos que empezar a manejar muy bien este síntoma, pues que es el más frecuente en medicina. Hablar unas generalidades de fisiopatología del dolor. Acá simplemente recuerden que hay una recepción tisular, un daño tisular que puede ser un daño normal o un daño potencial o similar a un daño tisular en el caso de un cuadro psicológico que activa las vías del dolor. Y después de que activa estas vías del dolor, estas vías aferentes van a la médula espinal y a través de la vía espinotalámica pues va directamente al cerebro, a la corteza somatosensorial y eso nos da pues la sensación de dolor.
¿Por qué es importante conocer esto? Porque ahí es donde nos damos cuenta cómo actúan los diferentes medicamentos para el dolor. Entonces recuerden que cuando hay un daño tisular, ya sea un quemón, como ven ustedes en la imagen, un puntillazo, un corrientazo, inmediatamente se van a liberar prostaglandinas, sustancia P, se va a activar este receptor TRPV, que es uno de los vías de manejo del dolor más importantes en dolor crónico, que son como unos receptores de voltaje tipo V, que lo que hacen es activar prostaglandinas, leucotrienos, y por eso es que ahí empiezan a actuar pues, los inhibidores de la COX, ¿cierto? Inhibidores de la COX-1 como el acetaminofén o inhibidores de la COX-2 como los diferentes AINES, para evitar que estas vías, estos COX, activen las vías aferentes del dolor. ¿Cuáles son estas vías aferentes del dolor? Recuerden que después de que se liberan estos neurotransmisores inflamatorios, se activan estas fibras neurológicas, que son las fibras A beta, A delta o las fibras C. A beta y A delta, muy característicos del dolor rápido, las vías rápidas que transmiten el dolor agudo, o las fibras C que están más asociadas a ese dolor crónico. Cuando ya empieza ese dolor a permanecer en el tiempo, se empieza a ver una sensibilización de esas vías del dolor y que se empiecen a estimular aún sin estímulos dolorosos por las vías C. Posteriormente, ya a nivel de estas vías aferentes, llegan a la médula espinal, a la asta posterior de la médula espinal, y ahí es donde empiezan a actuar estas sustancias excitatorias o inhibitorias. Y entre estas sustancias inhibitorias de la transmisión del estímulo están la serotonina, la norepinefrina y el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Por eso es que utilizamos como coayudantes del dolor sustancias como la amitriptilina, como los antidepresivos tricíclicos, como la duloxetina, como el gabapentin, la pregabalina, porque ellos a través de esta inhibición en esta eh, médula espinal hacen que el paciente pueda mejorar el dolor, principalmente cuando el dolor es de tipo neuropático. Posteriormente, pues de este paso intermedio a través de la médula espinal, va hacia la vía espinotalámica ascendente ya directamente a la corteza subcortical y cortical, donde ya tenemos nosotros la sensación desde el sistema nervioso central del dolor, y es a través de estas vías espinotalámicas y de este proceso subcortical y cortical donde están los receptores opioides, que es a través de este medio donde principalmente actúan los medicamentos opioides. Sin embargo, ya se han encontrado también receptores opioides en vías periféricas del sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a hacer entonces cuando tenemos este paciente que nos consulta con dolor? Recordemos la semiología del dolor, ¿cierto? Debemos saber si ese paciente que nos consulta por un dolor es un dolor agudo menor de 6 semanas, subagudo de 6 a 12 semanas o crónico, que es aquel dolor mayor de 3 meses, que es el principal dolor de cabeza que tenemos nosotros, el paciente con dolor crónico, porque es el más difícil de manejar. Y es muy importante para establecer el manejo si se trata de un dolor oncológico o un dolor no oncológico. Obviamente, el paciente con un dolor oncológico es un paciente que tiene un pronóstico de vida menor y es donde la evidencia ha demostrado que usted puede ser muy liberal con los opioides. Sin embargo, a diferencia de este dolor no oncológico, el dolor el dolor no oncológico, los opioides no podemos ser tan liberales y van a tener un nicho muy específico, como ya se los voy a decir más adelante. Muy importante saber, el dolor es un dolor cólico, un dolor intermitente o es un dolor persistente, continuo, es un dolor irruptivo. Irruptivo es aquel dolor que se incrementa con el movimiento, que yo sé que si toso inmediatamente me da la crisis de dolor o que si yo estoy acostado y me voy a mover me da el dolor. Es el dolor irruptivo. Y ya posteriormente tener estas características, yo voy a mirar, bueno, ese dolor suyo que es agudo, que es no oncológico, que es continuo, ¿cómo es? Es un dolor quemante, con parestesia o lancinante, que le da con hipoestesia o con alodinia, que es ese aumento de la sensación de dolor sin un estímulo doloroso. Entonces vamos a decir, es un dolor neuropático o no, es un dolor tipo sordo que se incrementa cuando me toco el estómago cuando aumento el movimiento de una articulación. Entonces decimos, es un dolor somático o puede ser un dolor mixto. O como les mencionaba ahorita, la nueva clasificación de dolor nociclástico, que es este dolor que no es ni continuo, no es ni nociceptivo ni neuropático, pero el paciente siente dolor y es el característico de la fibromialgia. Y la intensidad es fundamental porque dependiendo de la intensidad, yo voy a definir qué medicamento le voy a colocar al paciente. Una escala visual análoga, recuerden la escala visual análoga, que es ponerle una línea
perpendicular, horizontal al paciente y decirle, señale dentro de la línea la intensidad del dolor, o la escala visual numérica que es de 1 a 10. ¿Cómo cataloga usted el dolor? Leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y severo por encima de 7. Y con eso yo voy a definir qué manejo analgésico le voy a dar. ¿Y por qué es tan importante este manejo no oncológico? Acá están las principales consultas o las principales causas de dolor no oncológico. Le podemos preguntar a cualquiera y todos nos van a dar estas 5 entidades como las principales causas de dolor crónico: el dolor lumbar, la migraña, la artrosis, el dolor articular o el dolor abdominal y funcional, como el del intestino irritable o las dispepsias. Fundamental, también lo conocemos todos, ¿cierto? La escala analgésica. La escala analgésica de la OMS, recuerden que ya son 4, ya no son 3, sino son 4, porque se incluye este 4 escalón muy importante, que es el intervencionismo, el dolor que nos hacen los anestesiólogos especialistas en intervencionismo en dolor, donde ellos ya hacen infiltraciones o hacen terapias de radiofrecuencia, bombas dentro de la médula espinal para infusión de opioides, que es casi que la última alternativa para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con estos nuevos 3 primeros escalones logramos controlar aproximadamente entre el 80 y el 90% de los dolores agudos. Pero nos queda un 10 o un 20% de dolores agudos que no se pueden responder y que deberán ir a un manejo intervencionista. En dolor crónico, este porcentaje baja al 50-60%. Logramos controlarlo con estos 3 escalones. Habrá un 40-50% de los dolores crónicos que requerirán del escalón 4 de la escala analgésica de la OMS. Sin embargo, debemos cambiar este concepto de escala analgésica por ascensor analgésico. ¿Y cuál es la idea de que tengamos este concepto de ascensor? Porque si nosotros pensamos en escala, es como decir, voy por pasos. Entonces, este paciente, primero voy a ponerle acetaminofén, no me respondió al acetaminofén, entonces después de la siguiente semana voy a intentar con naproxeno, ibuprofeno, voy a intentar 2 semanitas, no me respondió, a ella le voy a poner un tramadol y finalmente a los 2 meses, el paciente después de 2 meses de mucho dolor, apenas voy a pensar en ponerle un opioide fuerte. Y no debe ser así. Yo tengo un dolor de intensidad severa por encima de 7, yo no debería considerar a ese paciente ponerle un manejo con acetaminofén. Cuando el paciente tiene un dolor tan severo, yo debo considerar inmediatamente un manejo con opioides. Obviamente, ¿cierto? Yo ingreso, por eso es un escalón, me ingresó con un dolor muy fuerte, 7, subo al 3er piso, por decirlo así, marco el número 3 en el ascensor analgésico, le pongo el opioide fuerte, le controlo el dolor y después ya miro si marco el 2 o el 1 en el ascensor para poder ir escalando o no el manejo del dolor. Pero la idea es que sea un ascensor, que no sea una escala de ir paso por paso, sino que yo pueda subir inmediatamente desde un piso 0 hasta un piso 4 o tercero para poder manejar el paciente. Y siempre deberemos tener en cuenta estos medicamentos coadyuvantes dependiendo del tipo de dolor. Entonces, si es un dolor neuropático muy fuerte, yo le pondré una morfina y consideraré ya coayudante ponerle una amitriptilina o una pregabalina o una duloxetina, dependiendo pues de la edad y los factores del paciente. Y ojo esto que les pongo acá de alarma, cuando hay una escala visual análoga mayor de 5, porque ese paciente yo debo considerar una vía, digamos, subcutánea, una vía intravenosa y derivarlo a un servicio de urgencias para el control del dolor. Ojo, ¿por qué es importante ese manejo tan agresivo en el dolor agudo? Porque debemos evitar la cronificación del dolor. Cuando ese dolor agudo se me convierte en crónico, dura más de 3 meses, ya después va a ser muy difícil controlar ese dolor. O sea, seamos agresivos con el dolor agudo y por eso es tan importante catalogarlo como el quinto signo vital, no solamente pues porque tener dolor afecta mucho la calidad de vida, sino porque cuando un dolor se cronifica, la verdad el pronóstico tanto de calidad de vida del paciente como de funcionalidad disminuye mucho. ¿Por qué es tan importante evitar este dolor crónico? Porque ahí en el dolor crónico ya nos salimos de este daño fisiológico tisular. En el dolor crónico es cuando ya empieza esta nueva definición de dolor a tener todos estos daños colaterales de dolor total con consecuencias sociales, emocionales, conductuales e incluso cognitivas por la evidencia de un dolor persistente. Entonces debemos evitar en lo posible el dolor crónico.
tanto en entidades oncológicas como no oncológicas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el dolor crónico no oncológico? Toda esta fisiopatología que yo les mencioné anteriormente se incrementa. Hay un aumento de los nociceptores a comparación del dolor agudo, se incrementa más este receptor TRPV1. Hay un aumento del receptor de N-metildiaspartato que tiene que ver mucho con la cronificación del dolor. Hay una sensibilización central al dolor, es decir, a nivel del sistema nervioso central se siente más fuerte el estímulo doloroso. Se disminuye la inhibición GABAérgica en la médula espinal y en el sistema nervioso central, y eso hace que se sensibilice toda la corteza somatosensorial y nosotros sintamos un dolor que antes era leve como severo con el mismo estímulo. Es decir, se sensibiliza más el dolor y baja el umbral del dolor. También, obviamente, esas personas que tienen dolores crónicos, hay una predisposición genética, se han encontrado genes asociados pues, a un aumento de la posibilidad de dolor crónico. Entonces, fundamental, ataquemos el dolor agudo para evitar que se cronifique. Y esta clasificación desde el año 2019 que se clasificó la CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, se clasificó dentro de esta clasificación el dolor crónico en unas vertientes, ¿cierto? Se clasificó el dolor crónico en 7 causas de dolor crónico. El dolor crónico primario, que es el dolor crónico que aparece sin ningún estímulo, ahí estaría muchos síndromes miofaciales, ahí estaría la fibromialgia, ahí estarían los trastornos funcionales intestinales, pero también se subclasificó este dolor crónico en otras 6 vertientes de dolor secundario. Dolor secundario posoperatorio, dolor secundario a un proceso oncológico que puede cronificarse, dolor secundario a una entidad musculoesquelética, por ejemplo, una osteoartrosis, dolor secundario neuropático por una neuropatía diabética, dolor secundario orofacial por cefaleas, por ejemplo, de origen migrañoso o arteritis temporal, o, o síndromes miofaciales y dolor secundarios viscerales, por ejemplo, con pacientes que tienen ya enfermedades abdominales, una colecistitis que no le maneje el dolor y ese dolor de colecistitis se cronificó, por ejemplo. Entonces, vemos cómo ese dolor crónico ya se clasifica en la parte no oncológica en otras 6 vertientes. ¿Cómo vamos a enfocar a este paciente con dolor crónico? Hay múltiples guías, acá yo les mencioné 4 de las cuales me voy a basar en las recomendaciones. Está la recomendación del Instituto para la Mejoría de los Sistemas Clínicos, ICSI, manejo del dolor con tratamiento no opioide o con manejo opioide. Están las guías de la Asociación Americana de Anestesiología del 2010, que nos habla del manejo del dolor crónico. Está este documento en español que me gusta mucho y se lo recomiendo, que es un consenso de diferentes sociedades españolas de medicina general y medicina familiar para manejo del dolor crónico en atención primaria, muy bueno. O los británicos, las guías NICE, que es, pues yo creo que casi que están actualmente el mejor referente del mundo en guías de práctica clínica, sacaron este año, hace poco, hace 2 meses, unas guías de manejo del dolor crónico en mayores de 16 años. ¿Qué nos dicen estas guías en cuanto al manejo del dolor no oncológico? Nos establecen estas recomendaciones. Lo que les dije ahorita, establecer cuál es la causa del dolor, si es un dolor primario o un dolor secundario dentro de las diferentes 6 causas no oncológicas del dolor no oncológico secundario. La semiología del dolor, qué tan intenso es un dolor neuropático, es un dolor nociceptivo, y qué tanto impacta ese dolor en la calidad de vida y funcionalidad. Y este impacto en la calidad de vida y funcionalidad es tan importante porque casi que los opioides en el dolor crónico están en este contexto. Cuando yo con terapias no opioides no soy capaz de controlar el dolor y eso me está impactando la funcionalidad del paciente, es decir, el paciente no se puede mover, no puede hacer sus actividades normales por el dolor, o afecta tanto la calidad de vida que está teniendo consecuencias psicológicas, sociales, debo considerar manejar el opioide. Si yo tengo un paciente con osteoartrosis que le dice que no le sirve el acetaminofén, que no le sirve las cremitas de diclofenaco, pero yo lo veo tranquilo, el señor se baña, el señor sale a la calle, el señor no tiene depresión, así él se queje de dolor, no le demos opioides a ese paciente en dolor crónico no oncológico. Pero si ya veo que ese paciente con osteoartrosis, que no le sirve los tratamientos no opioides, y veo que ya se me está quedando en la cama, que ya no va a misa, que ya está generando síntomas depresivos por el dolor, ahí es donde va a tener cabida en el dolor crónico no oncológico los opioides.
Independientemente de colocarle un opioides a ese paciente con dolor no oncológico, debemos hacer en todos los casos de pacientes con dolor mayor de 3 meses este manejo multidimensional. Todo paciente con dolor mayor de 3 meses debe tener una valoración psicológica. Todo paciente con dolor mayor de 3 meses debe tener tratamiento con terapia física en el sitio donde tiene el dolor. Debe tener estrategias de relajación, mindfulness, otra de estas estrategias pues, de relajación que le sirve mucho para manejo del dolor crónico. En el caso de osteoartrosis, la acupuntura tiene buena evidencia para manejo del dolor crónico y considerar en estos casos manejos también de intervencionismo en dolor. Es preferible mandar que ese paciente le hagan un bloqueo con esteroide en esa rodilla. Es preferible que le coloquen toxina botulínica en la columna cervical o que le hagan un ultrasonido, radiofrecuencia en columna lumbar, que colocarle un opioide a ese paciente. O sea, primero evacuemos todas estas alternativas de manejo multidimensional y el manejo intervencionista en dolor no oncológico antes de empezar el manejo con opioides. Y recuerden, ¿cierto? La mayoría de estos pacientes con dolores crónicos son ancianos. Los AINES están principalmente indicados en dolor agudo, pero obviamente en paciente anciano con falla renal, cardiovascular, hipertenso, no vamos a utilizar AINES más de 2 o 3 días, pero los AINES tópicos sí tienen evidencia en control del dolor articular, por ejemplo, o miofascial, lo mismo que el acetaminofén. No nos olvidemos que no solamente es tramadol, hidrocodona o codeína, también en el caso de estos dolores crónicos, principalmente cuando tienen ese compromiso neuropático, podemos utilizar anticonvulsivantes como el gabapentin, la pregabalina, antidepresivos como la amitriptilina si son jóvenes. El principal manejo con el mayor evidencia en manejo del dolor neuropático es la amitriptilina, está en el post, barata y sencilla. Utilicemos la amitriptilina como primera línea en dolor neuropático en paciente joven. En ancianos sí no podemos utilizar la amitriptilina, ojo, allá debemos irnos a medicamentos como la duloxetina o la desvenlafaxina, pues que pueden tener manejo del coayudante del dolor y evitemos al máximo los opioides. Solamente opioides cuando vemos que ese dolor crónico está afectando la funcionalidad y la calidad de vida de este paciente. ¿Qué es lo que yo les decía? Y por eso es tan importante evitar que ese dolor se cronifique y siempre tratar el dolor agudo porque, ojo, aún con opioides, aún con amitriptilina, aún con neurointervencionismo en dolor, la evidencia en metaanálisis, revisiones sistemáticas, demuestran el impacto en control del dolor no más de 12 semanas. Es decir, yo le pongo a este paciente con una osteoartrosis que está con ya inmovilizándose, le puedo poner un Sinalgen y el Sinalgen me va a durar 3 meses. Después de 3 meses, el dolor va a volver aún con el Sinalgen. Por eso el dolor crónico es tan difícil de manejar y se requiere ese manejo multidimensional. Entonces, si vamos a colocar opioides, obviamente, pues porque ya está afectándose la funcionalidad y la calidad de vida de ese paciente con una entidad no oncológica, tenemos que valorar el riesgo de dependencia a opioides, porque ese es el principal riesgo. Entonces, ojo, si ese paciente ya tiene un trastorno psiquiátrico, tiene una depresión, tiene un alcoholismo, un trastorno de ansiedad, o el paciente es muy joven, un adolescente, o consume sustancias psicoactivas, ese paciente tiene un riesgo alto de dependencia y debería evitar los opioides y más bien establecer, si está afectándose mucho la calidad de vida y la funcionalidad, el manejo intervencionista. Siempre que vayamos a utilizar un opioide en dolor no oncológico, debemos establecer las metas con el paciente. Si le señor paciente, yo le voy a colocar un medicamento delicado, que es tramadol, que es codeína o que es morfina, para bajarle el dolor. No se lo voy a quitar del todo. Quitar del todo un dolor crónico es muy difícil y casi imposible. Tenemos que advertirle al paciente para no generarle faltas de expectativas que le voy a bajar entre un 30 a un 50% la severidad del dolor y que estos medicamentos tienen riesgo, ¿cierto? Tiene riesgo de dependencia, tiene riesgo de somnolencia, tiene riesgo de estreñimiento. Si vamos a empezar el opioide, empecemos a titular, ¿cierto? Con el opioide más débil. No empecemos de una con morfina, con hidromorfona. Si es un dolor no oncológico, intentemos primero con un tramadol, una codeína, una hidrocodona. Ya les voy a decir cuáles son las diferencias entre estos. Y empecemos con dosis bajas y vamos reevaluando cada una o cada 2 semanas y vamos a ir titulando esta dosis de opioides.
Y siempre tenemos que reevaluar, no le empecemos al paciente una dosis de Sinalgen cada 8 horas por 6 meses, porque de pronto el paciente a los 6 meses ya llegó dependiente, porque como no lo vimos antes, no nos dimos cuenta que estaba ya teniendo signos o síntomas de dependencia. Ojo con eso. Y ojo, esto aplica todas estas recomendaciones a dolor no oncológico. El riesgo de dependencia en dolor oncológico con opioides es muy baja. Por eso es que es totalmente diferente el enfoque y el manejo del dolor no oncológico al enfoque y el manejo del dolor oncológico. En el dolor oncológico nosotros podemos ser mucho más liberales y podemos incluso empezar de entrada manejo con opioides a diferencia del dolor no oncológico. Ya entrando en materia de los opioides, recuerde que los opioides son unos análogos por decirlo así, unos opioides endógenos, que son las endorfinas y las encefalinas. Los opioides vienen de una planta que es el opio, o la borrachera, o la dormidera, que llama la planta dormidera, y se han utilizado desde hace casi 7 siglos. Que le daban pues la planta de opio a los pacientes, y desde el 1900 ya empezó a utilizarse pues como medicamento la morfina, y derivada directamente pues de la cinchona o de la planta dormidera. Y lo que hacen los opioides es, en el caso de la morfina o de cualquier opioide que utilizamos, es activar esta proteína G, que es el receptor de opioide, y esta proteína G lo que hace es, a nivel presináptico, es evitar la liberación de neurotransmisores a través de la entrada de calcio, o a nivel postsináptico es hiperpolarizar esa neurona a través de la entrada de potasio y evitar que se despolarice y transmita el impulso doloroso. Entonces evita que se liberen neurotransmisores de dolor a nivel presináptico, y a nivel postsináptico hiperpolariza esa neurona para que no se despolarice y no genere transmisión del impulso nervioso del dolor a nivel del sistema nervioso central. Hay varios receptores de opioides. El principal receptor opioide que nosotros debemos conocer es el receptor mu, receptor de opioides MOR, o receptor de opioides mu, que es el principal agonista, ¿cierto? Ya hay otros receptores que son los receptores delta, los receptores kappa, que tienen una acción tanto agonista como antagonista del receptor de los opioides, o está este receptor que es el receptor ORL, o el receptor análogo de la leucoencefalina, que es un antagonista completo del receptor opioide, que incluso está estudiado en dolor crónico o en hiperalgesia inducida por opioides como el principal neurotransmisor o receptor que está generando eso. Vamos a entrar entonces un poquito en materia de cada uno de los opioides. Hay unos opioides débiles. Débiles es porque tienen un efecto débil sobre el receptor mu, que es el que genera pues el efecto opioide, y ahí es donde están la codeína, el tramadol, la hidrocodona, y puse acá como opioide intermedio, digamos que no son potentes, sino que están entre los débiles y los potentes, el tapentadol y la buprenorfina. La codeína, recuerden que nosotros no tenemos en nuestro país codeína sola, está el acetaminofén más codeína, que viene en presentaciones de 15 y de 30, de 8, de 15 y de 30 miligramos. Creo que descontinuaron la de 8 miligramos, ya solamente tenemos la de 15 y la de 30 miligramos. Tramadol, tenemos tramadol combinado con acetaminofén, tenemos tramadol en tabletas, o el que tenemos en el POS, que es el tramadol en gotas. Recuerden que cada gota de tramadol, eso es algo muy importante y un tip, cada gota de tramadol tiene 5 miligramos de tramadol, es decir, que si le damos a un paciente 8 gotas de tramadol, le estamos dando 40 miligramos de tramadol. La hidrocodona viene también compuesta con hidrocodona con acetaminofén, que es el Dolof, o el Doloren, o el Sinalgen. Y también hay hidrocodona con ibuprofeno. Bueno, hay varias mezclas, pero tampoco hay hidrocodona sola en nuestro país. Tenemos estos opioides intermedios que tienen la particularidad de que, por ejemplo, el tramadol tiene la particularidad de que me sirve para dolor neuropático. Activa los receptores mu, pero también me inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina. Entonces, por eso el tramadol es un buen medicamento para utilizar en pacientes que tienen dolores mixtos no oncológicos, tipo neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, o que tienen un dolor crónico que ya tiene un compromiso neuropático. Lo mismo que el tapentadol, el Palexis, que es la única presentación que hay en nuestro país, viene por tabletas de 50, 100, 150, 200 miligramos.
y tiene también efecto para dolor neuropático. La buprenorfina solo viene en parches en nuestro país, es el Transtec o el Norspan. Norspan es buprenorfina de 10, viene el parche de 10 miligramos, es para cambiar cada 7 días. Buenísima en mi experiencia, por ejemplo, para ese paciente con osteoartritis, que ya está afectando la calidad de vida, que es viejito y no genera tanto evento adverso. Y es una dosis muy bajita de buprenorfina. Viene de 10 miligramos el parche, que es una infusión de 20 microgramos por minuto, con dosis máximas de buprenorfina que es de 140 microgramos por minuto. Entonces, este Norspan es muy útil para dolor no oncológico osteoarticular. Pero en dolor oncológico, por ejemplo, tenemos ya la buprenorfina de 20 miligramos o de 30 miligramos que nos dan ya infusiones de 35, 52.5 o hasta 70 microgramos por minuto, que ya es para dolores mucho más severos. Y ya tenemos los opioides potentes, que está la morfina, que recuerden que tenemos morfina en gotas en nuestro país, que es la morfina al 3%. Cada gota de morfina, eso también es un dato importante, tiene 1.25 miligramos de morfina. Tenemos o está la ampolla de morfina de 10 miligramos. Tenemos hidromorfona, que está también en presentaciones de tabletas de 2.5 miligramos o también en ampollas de 2 miligramos. Morfina, hidromorfona están en el POS. Tenemos la oxicodona también, que viene oxicodona también ampollas. Ampollas de oxicodona de 5 miligramos. Hay de liberación prolongada o de liberación rápida, que es la OxyRapid. O tenemos también tabletas de oxicodona de 20 miligramos y de 10 miligramos. En el POS, o sea, no solamente el POS, está tramadol y morfina. Vea que en opioides fuertes en el POS los tenemos todos. Tenemos hidromorfona, tenemos morfina, tenemos metadona, también en tabletas, tenemos oxicodona y tenemos fentanilo. Ese sí en ampollas solamente es las que tenemos en el POS, que la verdad solamente nos sirve en el dolor agudo, porque para el dolor crónico el fentanilo pues si no tendríamos la presentación en el POS. Hay unas presentaciones de parches, pero la verdad pues ya es un medicamento muy potente para un dolor no oncológico. Entonces casi que en el dolor no oncológico vamos a tener en cuenta esos opioides débiles y estos opioides medio débiles o medio potentes. Los opioides potentes difícilmente los vamos a tener que utilizar en dolor no oncológico, aunque es bueno pues tenerlos en cuenta porque habrá casos refractarios. O cuando ya el paciente está en final de vida, ya sea por enfermedad oncológica o no oncológica, ahí sí vamos a utilizar, son los opioides potentes. De esto les voy a hablar más adelante. ¿Cuáles son los efectos adversos de los opioides? Estos son los eventos adversos más frecuentes. Ganas de vomitar y vómito, lastimosamente, no afortunadamente, la emesis y las náuseas por opioides se autorresuelven. Usted les dice, le voy a empezar este medicamento, al principio le va a dar ganas de vomitar, pero aguántese que eso se le va quitando. Lo mismo que la somnolencia, eso también revierte con el paso del tiempo. La constipación, que es el estreñimiento, ese es el único evento adverso de los opioides que no revierte con el tiempo. Entonces, por eso siempre recomendamos cuando vamos a administrar un opioide fuerte, sobre todo, siempre acompañarlo de un laxante, porque el estreñimiento inducido por opioides nunca se va a quitar. Y la neurotoxicidad, que es el paciente que ya hacen delirium inducido por opioides, agitaciones por opioides, pueden hacer hasta mioclonías inducidas por opioides. Eso pues se presenta hasta el 5 o 10% de los pacientes. Hay que estar frecuentes porque casi que esto sí es una indicación de cambiar ese opioide por otro opioide o incluso suspender el opioide. Y estos otros eventos adversos son menos comunes, que es la depresión respiratoria. Es como el evento adverso que más tememos, ¿cierto? Ah, pues no, morfina no, porque lo voy a generar depresión respiratoria y es muy poco frecuente. Que es el evento adverso más temido. También obviamente tienen retención urinaria, boca seca, hipotensión, como los opioides pueden liberar histamina o aumentar la liberación de histamina, pueden generar prurito, pero no es muy común estos eventos adversos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar los opioides en dolor no oncológico? Ojo, la mínima dosis eficaz. Y si son ancianos, la mitad de esa dosis mínima eficaz. Con ancianos debemos empezar mucho más poquito. Siempre en los ancianos es un cuartico de tableta, media tabletica, 2, 3 goticas, una dosis muy bajita y vamos titulando. Siempre debemos tenerlos bien hidratados porque recuerden que los opioides son muy lipofílicos y si no tenemos ese paciente bien hidratado se me va a ir y se me va a acumular en tejido adiposo. Siempre, si son opioides fuertes, laxantes.
Y los primeros días, si el paciente tiene náuseas, antieméticos, pero solamente los primeros días. Después lo suspendemos porque recuerden que ese evento adverso generalmente genera tolerancia y siempre revisemos interacciones farmacológicas, ya que muchos opioides tienen interacción por el citocromo P450 y debemos mirar pues, qué otros medicamentos tiene el paciente. Vamos a hablar pues un poquito de cada uno de los opioides. La codeína es el que menos somnolencia genera, pero es el que más genera estreñimiento en los pacientes. El paciente con Aprix o con Saldiar, por ejemplo, pues que son algunos nombres de marca, son muy buenos analgésicos, los podemos utilizar en dolor no oncológico, pero sí ocasionan mucho estreñimiento. El tramadol es muy mal tolerado en ancianos porque genera mucho mareo, mucha somnolencia, pero no genera tanto estreñimiento. Ojo con el tramadol que les decía, como tiene efecto en serotonina y norepinefrina, tiene efecto para dolor neuropático. Hidrocodona es un intermedio entre ambos, ¿cierto? Es el que no genera tanto estreñimiento, no da tanta somnolencia, no da tanto mareo. Es un muy buen medicamento, lastimosamente pues no está en el POS, pero hay unas alternativas pues económicas en el mercado. El más conocido de acetaminofén con hidrocodona pues es el Sinalgen. La buprenorfina, ya le dije, tiene la particularidad que solamente viene en parches en nuestro país, pero eso es muy bueno porque eso hace que el paciente tenga mayor adherencia porque ese parche, en el caso del Norspan, que es el de la dosis más chiquita, se cambia cada semana un parchecito, pero en el caso del Transtec, se cambia cada 3 días y medio. Entonces eso garantiza adherencia, garantiza que los niveles del medicamento sean muy estables durante el tiempo y los pacientes, la verdad, se controlan muy bien con estos medicamentos. Ojo, idealmente en dolor no oncológico, que necesite opioides, sea hidrocodona, tramadol o codeína, y en algunos casos muy específicos ya vamos a utilizar buprenorfina o tapentadol. Lo ideal es en dolor no oncológico quedarnos solamente con estos 5 medicamentos que están disponibles en nuestro país. La buprenorfina nos sirve en pacientes con falla renal. El tapentadol, recuerden que tiene también efecto en dolor neuropático, es un medicamento que funciona muy bien en dolores, por ejemplo, de hernia discal, esos dolores radiculares, y tiene pocos eventos adversos. Lo que es codeína, tramadol y hidrocodona tienen la particularidad que no necesitan fórmula de control, mientras que la buprenorfina y el tapentadol ahí sí necesitamos pues fórmula de control porque son opioides más potentes. Lo mismo, bueno, perdón, estos opioides débiles, acá están las dosis máxima. Recuerden, vamos a ir titulando: codeína desde 8 miligramos, hidrocodona desde 5 miligramos, tapentadol desde 50 miligramos, tramadol desde 30 a 40 miligramos hasta estas dosis máxima. Y la buprenorfina empezamos desde 10 microgramos por minuto, que es el Norspan, hasta el Transtec de 70 microgramos, que podemos hasta ponerle 2 parches al paciente, lo que nos da 140 microgramos por minuto. Que son las dosis máximas pues, de estos opioides débiles o de potencia intermedia. Y ya estos opioides fuertes sí necesariamente necesitan fórmula de control. La morfina es el medicamento bueno, bonito, barato, muy bien tolerado. Está disponible las gotas, que es de vida media corta. A un paciente le ponemos unas goticas de morfina sublinguales y a los 20 minutos ya el dolor está controladito. Recuerden siempre con morfina poner el laxante. Recuerden con la morfina que cada gota de morfina, que es la que está en el post, tiene 1.25 miligramos de morfina. Si yo le voy a poner, por ejemplo, al paciente 5 miligramos de morfina, serían 4 gotas de morfina. 1.25 por 4 da 5 miligramos. Y que la vida media de la morfina es de cada 6 horas, o sea que debemos darle al paciente la morfina por lo menos cada 6 horitas para garantizar que ese efecto analgésico dure y el paciente no tenga crisis de dolor. Siempre poner el laxante. Recuerden los eventos adversos, siempre va a tener estreñimiento, las náuseas se le va a ir quitando con el tiempo y estar muy pendientes de la neurotoxicidad, ¿cierto? Y el paciente empieza a delirar, y el paciente hay veces puede hasta aumentar el dolor con la morfina, eso se llama hiperalgesia inducida por opioides. Debemos considerar el cambio de opioide por otro medicamento, o si empieza con movimientos como convulsivos o mioclonía, los músculos empiezan como a brincar, eso sucede hasta el 10% de los pacientes y eso es indicación de cambio de opioide, no necesariamente la suspensión, lo cambio por otro opioide y con el otro opioide también me dio, pues ahí sí ya voy a considerar la suspensión. La oxicodona genera menos estreñimiento que la morfina llamativamente, pero genera más somnolencia.
y tiene una vida media más larga. Y como tiene esa vida media más larga, la oxicodona que tenemos en Colombia, que es la tableta de 10 o de 20 miligramos, tiene mayor riesgo de dependencia. Digamos que de todo este arsenal terapéutico que tenemos en el POS, el que más riesgo tiene de dependencia es la oxicodona porque es el de vida media más larga. Vienen tabletas de 10 o 20 miligramos, se da cada 8 o cada 12 horas la oxicodona, a diferencia de la morfina que se da cada 4 o cada 6 horas. La hidromorfona viene en tabletas de 2.5 miligramos o viene también en ampolla de 2 miligramos. Tiene la particularidad, a diferencia de la oxicodona y la morfina, que nos sirve en falla renal. No es de elección en falla renal, pero digamos, se toleran más los pacientes en diálisis en falla renal la hidromorfona que una morfina o una oxicodona y ocasiona menos náuseas la hidromorfona que la morfina y que la oxicodona, y estreñimiento también ocasiona menos estreñimiento que la morfina. El fentanilo lo tenemos en inyección, todos los conocemos pues como para intubación. O nos sirve porque viene también unos spray, que son spray nasales o spray orales, más que todo es el nasal, que nos sirve para dolor irruptivo muy severo, y es porque el fentanilo, como tiene tan buena biodisponibilidad, actúa casi que en 5 o 10 segundos. Entonces, usted tiene un dolor muy fuerte, pone el spray submucoso y a los 10 segundos ya no tiene dolor, tiene pocos eventos adversos, pero es para dolores muy severos. Recuerden que el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina y en dolor no oncológico pues casi que no tendría cabida el fentanilo. La metadona es un medicamento muy complejo, es un medicamento cuando ya hay dependencia por opioides, es un medicamento también 100 veces más fuerte que la morfina, o sea que es un medicamento para ya casos muy especializados, donde recomendamos que sea para manejo pues por muy pocas personas y personas que tengan mucha experiencia con el manejo de este medicamento, así pues que no los voy a mencionar porque en dolor no oncológico la verdad pues no lo vamos a tener que utilizar a no ser de que el paciente ya tenga una dependencia por opioides. Acá les voy a dar la dosis inicial. Ahí sí no les doy la dosis máxima porque recuerden que esos opioides fuertes no tienen efecto techo. Usted, la dosis máxima pues es la que le sirva al paciente para control del dolor o la que le genere eventos adversos, ¿cierto? Pero no hay dosis máximas o dosis tóxicas. Entonces, morfina en las gotas, vamos a empezar con 5 miligramos cada 4, cada 6 horas, hidromorfona, media tabletica cada 4 o 6 horas y oxicodona, un cuartico de tableta de 20 miligramos cada 12 horas. Y ahí vamos titulando, cada 4, cada 5 días vamos titulando la dosis hasta que logremos controlar el dolor en los pacientes. ¿Por qué nos da tanto susto en los opioides? Y esto sucede sobre todo en los países desarrollados, es porque en los países desarrollados, estos datos de Estados Unidos, todos los días mueren 130 personas por sobredosis de opioides. El año 2019 se prescribieron 245 millones de fórmulas de opioides, eso es casi pues una fórmula por estadounidense. 10.3 millones de personas no utilizaban bien los opioides y 2 millones de estadounidenses tienen un trastorno inducido pues por dependencia a opioides. Ya acá hablan pues no solamente de esos adictos que ya utilizan, por ejemplo, heroína, 800.000 pacientes en Estados Unidos utilizan heroína. Pero esto es en los países desarrollados, ojo, y eso es donde quiero hacer hincapié porque no es la situación lastimosamente o afortunadamente. Lastimosamente lo digo porque 80% de los países en el mundo, incluido el nuestro, no tienen opioides suficientes. Cada vez ha mejorado más la disponibilidad de opioides en nuestro país, pero aún hay zonas en nuestro país donde no hay adecuada disponibilidad de opioides. Entonces, como no hay adecuada disponibilidad de opioides, pues no hay posibilidad de abuso ni de mala formulación. Ojo, entre el 50 y el 90% de los dolores crónicos en nuestro país no están controlados, entonces requerirán manejos más fuertes porque están ya generando alteración de la funcionalidad. Ojo que en nuestro país los opioides están muy regulados, hay que hacer fórmulas de control y las estadísticas de consumo son muy inferiores. La dosis diaria de opioides por persona en nuestro país está aún por debajo de la dosis diaria de morfina recomendada por la Organización Mundial de la Salud por persona. Estamos por debajo, o sea que no es un problema esta crisis de los opioides en nuestro país, por lo cual, digamos, no tenemos esa preocupación que hay en Estados Unidos en este momento. Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, hace unas recomendaciones de manejo de opioides en dolor no oncológico y dice, por ejemplo, preferir terapia no opioide, ya se los mencioné, esa es solamente cuando ya
agotado otras instancias y cuando ya está afectando la funcionalidad y la calidad de vida, usar solamente si va a mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, discutir siempre con el paciente los riesgos y los beneficios de los opioides. Ojo, si vamos a empezar opioides, utilicemos opioides de vida media corta, como como el tramadol, como la codeína, o en el caso de opioides fuertes, la morfina. No utilicemos oxicodona y empecemos con dosis muy bajas y vamos titulando. No pasemos más de 50 miligramos de morfina por día en dolor no oncológico. Y si en dolor no oncológico sobrepasamos más de 90 miligramos de morfina al día, estamos hablando pues de, digamos, 10 gotas, 10 gotas, no, serían 20 gotas cada 4 horas. Si sobrepasamos más de esas gotas, de esas dosis de 20 gotas cada 6 horas, perdón, debemos remitir ya manejo especializado. En dolor agudo, no utilizar más de 3 días opioides, y esto es un llamado para ese dolor posoperatorio, para esos pacientes que tienen alguna fractura, utilicemos opioides. Claro, si nos consulta urgencias con dolor agudo severo, recuerden que debemos tratar muy bien el dolor agudo para evitar que se cronifique, utilicemos opioides fuertes de entrada por máximo 3 días y después ya vamos bajando la severidad de los medicamentos hasta medicamentos que le logren controlar el dolor y que no sean tan fuertes. Si vamos a utilizar opioides en dolor crónico, cada 3 meses debemos reevaluar si continuar o no ese opioide. De pronto el paciente ya le hicieron una intervención en dolor, le empezamos un neuromodulador como duloxetina, gabapentina y logramos controlar el dolor más y podemos empezar a bajar ese opioide. Nunca utilicemos en dolor crónico no oncológico con benzodiazepinas. Los opioides al final de vida con benzodiazepina nos sirven muchísimo, pero en dolor no oncológico y cuando no estamos hablando de final de vida, no mezclemos opioides con benzodiazepinas porque nos aumenta mucho más el riesgo de eventos adversos y de dependencia. Si utilizamos los opioides en manejo crónico no oncológico, monitoricemos los opioides en orina. Si hay presencia de opioides en orina, quiere decir que estamos utilizando mucha dosis de opioides y debemos disminuir la dosis de los opioides. Recuerden que los opioides en orina están en el POS. Si hay dependencia a opioides, ya vemos que ese paciente se me está volviendo adicto, pues entonces cambiemos ese opioide por metadona u buprenorfina. Eso pues ya sería remisión para manejo especializado y continuar y considerar pues este manejo de estos medicamentos para dependencia inducida por opioides. Listo, pues esta era la primera fase de la charla, de las 2 charlas de hoy. Dudas, preguntas. Bien pueda con confianza. No le entendieron algo, quiere que les vuelva a repetir alguna información. Buenas noches, doctor, mucho gusto. Le habla Oscar Parra, Sí, doctor médico Oscar. internista. Me encuentro aquí en Maicao, Guajira. Bienvenido, Y colega. bueno, Cuénteme. tengo varias inquietudes. Sí, señor. Gracias. La primera es, teniendo en cuenta el ascensor del manejo analgésico, en las recomendaciones que nos hace, su opinión con el respeto a las asociaciones desmedida terapéutica, obviamente, iniciando con esa analgesia de alto nivel según la intensidad, pero ¿qué opinión le merece que se asocien otras medidas con el uso de opioides en dolor de importante intensidad o de alta intensidad? Sí, yo creo que ahí es fundamental establecer, primero, si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Si es un dolor agudo, probablemente de tipo somático por un trauma o dolor posoperatorio, con el opioide durante 2, máximo 3 días sea suficiente. Si el paciente me consulta por un dolor crónico agudizado, entonces el paciente que ya tiene un dolor más de 3 meses, pero me consulta por una crisis de dolor que se puede presentar, ahí sí es fundamental. Yo creo que sería casi que la regla asociar ese opioide durante la terapia de dolor fuerte con otro medicamento en dolor crónico. Casi que en dolor crónico la regla es mezclar medicamentos con manejos o ayudantes para el dolor. Casi que todos los pacientes con dolor crónico requieren un neuromodulador, requieren psicoterapia, requieren terapia física. Entonces, yo creo que la respuesta sería dolor agudo de origen somático, con el opioide fuerza es suficiente, 2, máximo 3 días, pero en dolor crónico sí que casi siempre debemos mezclar el opioide con otro medicamento.
Ok, doctor. Y ahí aprovecharía, yo me refería a dolor agudo. Sí. ¿Hay algunas indicaciones de analgesia? Puede ser con mayor nivel de evidencia, por ejemplo, cólico renal, un dolor agudo, poniendo un ejemplo. Sí, 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 claro. Sí, claro. Por ejemplo, cólico renal, los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos de elección por encima de los opioides, porque los opioides como nos ocasionan constricción del músculo liso, entonces puede empeorar el cólico renal. Entonces, casi que los AINES en el cólico renal son de elección. En dolor neuropático, una neuralgia posherpética. Entonces, ahí, por ejemplo, en dolor agudo, por neuralgia posherpética, si es muy fuerte, en ese contexto, por ejemplo, yo le puedo poner opioide, pero te le debo agregar el neuromodulador para el dolor agudo por neuralgia posherpética, ¿cierto? Le voy a poner pregabalina, gabapentin, parches de lidocaína, que nos sirve como manejo coadyuvante en ese dolor agudo de origen neuropático. Neuralgia del trigémino, le pongo opioides y me llega con una crisis de neuralgia del trigémino, pero le debo poner la carbamazepina, que es el medicamento de elección, por ejemplo, en neuralgia del trigémino, es el manejo que más nos sirve. Casi que todos los dolores articulares inflamatorios, sinovitis o bursitis, nos responden mucho más fácil a antiinflamatorios no esteroideos que a los mismos opioides. Entonces, por eso es tan importante saber la etiología del dolor, porque en el contexto de dolor agudo ahí es donde yo voy a mirar qué medicamento me puede o no me puede servir. En dolor crónico ya la cosa es totalmente diferente. Ok, doctor, tengo, aprovechando y con el permiso de los compañeros, ¿no? En el contexto actual de la pandemia, por la ausencia de algunos medicamentos de uso en UCI, principalmente fentanil, se han utilizado algunas medidas extremas, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, hemos reemplazado las infusiones de fentanil con tramadol y asociaciones de dipirona en infusión. Entonces, tendría una inquietud al respecto de el uso en infusión de los opioides, si ofrecen alguna ventaja, si no es recomendado. Sí, la verdad, pues conozco infusiones con opioides fuertes. La verdad, con tramadol no conozco estudios, pero con opioides como morfina, hidromorfona, sí hay evidencia de infusiones. Acá, por ejemplo, se nos está agotando los medicamentos, estamos utilizando el propofol para el manejo o para cambiarlo por el fentanil o para cambiarlo por midazolam, por ejemplo, en las infusiones que se nos están agotando estos medicamentos. Con tramadol no conozco, pero dipirona se puede utilizar en infusión, efectivamente, y podríamos utilizar opioides como morfina o hidromorfona. De hecho, yo creo que el tramadol se nos quedaría cortico, ¿cierto? Porque la verdad la potencia es mucho menor en comparación con el fentanil. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? No, bueno, muy bien. Entonces seguiremos con la segunda parte que es más cortica. Discúlpenme un momento que esto se me... Yo aprovecho, doctor Cristian, Sí, bien pueda. mientras usted cuadra su pantalla, aprovecho para recordarles que en el chat de aquí de la charla puse el link para que no olviden, por favor, yo sé que están muy concentrados en la charla, pero para que no olviden antes de salir, llenar la asistencia. Listo, bueno, muy bien. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a hablar ya de opioides al final de la vida. Sobre todo aclarar algunos conceptos, pero lo fundamental, vencer temores. Y voy a empezar por la conclusión, ¿cierto? Si algo tenemos seguros en la vida es que nos vamos a morir. Lastimosamente yo creo que la medicina y toda la idiosincrasia nuestra está generando como un temor a la muerte y como verlo como algo tan lejano, pero la verdad no hay nada más cercano que la muerte y yo creo que es la expectativa más factible que tenemos nosotros cuando nacemos. Hace unos 2 años salió una noticia
que generó mucha controversia, aquel esposo que le hizo la eutanasia a su esposa que estaba agonizando, y eso generó pues un escándalo a nivel de España, pues, que lastimosamente salió bien librado, porque él decía pues que su esposa estaba sufriendo. Y hay estos casos pues que es este médico estadounidense que practicó eutanasia a muchísimas personas en Estados Unidos, o este médico colombiano que lo llaman el Doctor Muerte, que dice abiertamente que ha practicado eutanasia a varias personas en nuestro país. ¿Y qué quiero decir con esta introducción? Es que los que son de pronto más estrictos ortodoxos en cuidado paliativo están totalmente en contra de la eutanasia, porque se considera que la eutanasia es la falla del cuidado paliativo. Si yo ejerzo un cuidado paliativo adecuado, si manejo bien los síntomas en el paciente que está sufriendo con adecuado sufrimiento, no voy a tener que acudir a la eutanasia, o el paciente no me va a pedir eutanasia. ¿Y qué pasa al final de vida de los pacientes? Este es un estudio publicado en el 95, uno de los estudios más importantes de cuidado paliativo, que es el estudio SUPPORT, donde hizo un análisis de 3 centros de salud en Estados Unidos durante los últimos días de vida de los pacientes. ¿Y qué encontraron? Que el 38% de los pacientes fallecidos pasaban los últimos 10 días en la unidad de cuidado intensivo, llenos de aparatos y sin la familia, que la mitad de los pacientes estaban falleciendo en el hospital, donde sería, digamos, el medio menos apto para uno morir. Uno quisiera fallecer en su casa, alrededor de sus seres queridos, tranquilo, sin estar gritando, sin estar sufriendo. Y no se están muriendo los pacientes, o en ese entonces fallecían la mitad con dolor y el 43% fallecían delirando. Este es un estudio más reciente, 20 años después, 2015, Annals of Internal Medicine, donde le preguntaron a los familiares de las personas fallecidas durante estos 10, 12 años, cómo fallecieron, y los familiares decían, mi ser querido falleció en un 54% de todos los seres queridos pues que analizaron, que fueron, ya les digo acá exactamente, 7.200 personas analizadas, 54% o 7.200 fallecieron con dolor, 52% fallecieron con asfixia y 43% fallecieron con delirio. Este es un estudio también realizado en España, donde los últimos días de vida de 63 pacientes, menciona acá, 43 fallecieron con síntomas incontrolables, de los cuales de los 63, 33 fallecieron con disnea, 31% con dolor, 11 por delirium, 5 vomitando. Entonces, todos tenemos este adagio y lo conocemos: curar a veces, aliviar frecuentemente y consolar siempre. Y casi que aliviar y consolar es lo que menos estamos haciendo. Nuestros pacientes al final de vida no están muriendo aliviados ni consolados, están muriendo sufriendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué estamos haciendo? Y esto es filosófico, ¿cierto? Séneca lo dice, ¿cierto? Es más deseable una hermosa muerte que una larga vida sufriendo. ¿Y cuál es el temor de utilizar opioides al final de la vida? Pues porque creemos que estamos matando al paciente, y no. Y de hecho la utilización de los opioides al final de la vida están avalados por los principios bioéticos, que son los que marcan el actuar médico. Y recuerden que estos 4 son los principales principios bioéticos: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Si yo le voy a quitar el dolor a un paciente al final de la vida que está sufriendo, pues estoy generándole un beneficio. Y si yo le doy la dosis adecuada del medicamento y estoy titulando la dosis, no le estoy generando maleficencia, porque no le estoy generando una eutanasia ni lo voy a matar. Y es un acto justo, ¿cierto? Porque ese paciente que está con mucho dolor en la casa o en consulta externa, pues por el principio de justicia yo no debería ocupar una cama hospitalaria en ese paciente si yo puedo controlarle el síntoma en la casa o en la consulta, y más bien esa cama en el hospital se lo voy a dar a un paciente que tenga mejor pronóstico de vida. Y obviamente siempre voy a contar con el visto bueno del paciente, si puedo, de la familia, cuando voy a utilizar ese medicamento, y le explico los riesgos y los beneficios del opioide. Y este principio es muy importante, es el principio del segundo efecto, y es un principio bioético que está avalado en todo el mundo. ¿Y qué quiere decir ese principio bioético del segundo efecto? Que si yo como primer efecto voy a utilizar la morfina para quitar el dolor,
pero como segundo efecto, el paciente le da una depresión respiratoria y se muere, bioéticamente no está mal, porque era el segundo efecto. Mi intención era quitarle el dolor. Si como segundo efecto le dio depresión respiratoria, no hay ningún problema bioético en el contexto de final de vida, obviamente. ¿Cierto? Y proporcionalidad, obviamente, porque yo voy a preferir a ese paciente darle el opioide que hacerle exámenes o que tenerlo intubado en una unidad de cuidado intensivo, y por principios de proporcionalidad, pues yo voy a poder utilizar con mayor libertad estos medicamentos opioides, porque ya sabemos que el desenlace va a ser la muerte, que por segundo efecto pueda tener un evento adverso, pero por esos principios bioéticos puede utilizarlo para evitar el sufrimiento del paciente. ¿Qué vamos a hacer entonces al final de vida con los pacientes? Si el paciente está sufriendo y está en una final de vida, utilicemos una vía rápida, intravenosa o subcutánea. Subcutánea es una vía fundamental en cuidado paliativo porque permite que el paciente se pueda colocar el medicamento en la casa. Es como colocar una insulina vía subcutánea. Yo le mando la morfina en ampollas y le enseño cómo ponerse la subcutánea como una insulina. O hay catéteres subcutáneos, o puede ser un yelco, ¿cierto? Un catéter normal, le decimos a la enfermera, póngamelo subcutáneo, y ahí se lo dejo al paciente subcutáneo, y el paciente los últimos 3, 4 días de vida puede estarse colocando en la casa la morfina sin necesidad de estar en un hospital. O hay catéteres específicos pues subcutáneos, pero digamos que un yelco normal, un Cavafix, Cavafix no, un Intracar cualquiera, lo puedo poner subcutáneo en cualquier momento. O puedo utilizar la vía sublingual. Deis, recuerda por favor el audio que se está escuchando. Deis, ponle mute, por favor. Bueno, muy bien. Otra cosa que podemos utilizar si tenemos morfina, por ejemplo, es la vía sublingual. Le pongo la morfina, normalmente yo le digo al paciente tómese la morfina en agua y se la toma, pero si el paciente está sufriendo mucho, con la vía sublingual, recuerde que me paso el metabolismo del primer paso a nivel casi en 15-20 minutos yo tengo la morfina en el sistema pues, sanguíneo, y el paciente va a mejorar el dolor. O sea, podemos utilizar goticas de morfina sublingual al final de la vida si no tengo disponibilidad de morfina subcutánea, para poner subcutánea o intravenosa. Voy a utilizar dosis más altas. Ahí sí no voy a empezar con 5 miligramos de morfina oral. Si el paciente está sufriendo mucho, voy a poder empezar con 10 miligramos de morfina oral o 5 miligramos, de 3 a 5 miligramos de morfina intravenosa subcutánea. Y voy a titular, esto es fundamental. Recuerden que en dolor no oncológico yo les decía, titulemos cada 1 o cada 2 semanas. En el caso de final de vida y el paciente está sufriendo mucho, yo voy a titular cada 10 o 20 minutos. Le pongo la morfina, digamos, le voy a poner 10 gotas de morfina sublinguales, y a los 20 minutos, ¿tiene dolor? No, perfecto. Si tiene dolor, entonces le voy a aumentar ya no 10, sino 15 goticas más a los 20 minutos, y a los 20 minutos vuelvo a evaluar y sigo así aumentando hasta que logre controlar el dolor. Y ojo, con la dosis que logré controlar el dolor, sumando pues las dosis que voy titulando, con esa dosis que logré controlar el dolor, esa es la dosis de mantenimiento que voy a poner cada 6 o cada 8 horas. Y tengo que calcular dosis de rescate. ¿Qué quiere decir? Yo voy a calcular, entonces no, yo le puse primero 5 gotas de morfina, después 10, después 15, lo logré controlar con 30 gotas de morfina. Entonces pongo 30 gotas de morfina cada 4 horas sublinguales, y puede que antes de esas 4 horas le dé dolor porque se movió, porque respiró muy profundo, porque tosió. Entonces le voy a dar una dosis de rescate que es el 10% de la dosis de 24 horas. Entonces, me dio la dosis 30 gotas cada 4 horas. En 24 horas sería 30 por 6, 180. Entonces, de rescate le voy a dar el 10%, 18 gotas. 30 gotas cada 4 horas y 18 gotas de rescate sin dolor. Acá lo explico mejor. ¿Qué dice esta grafiquita? Esta es la dosis que le controlé el dolor. Voy titulando. Me dio que le controlé el dolor con 10 miligramos de morfina, digamos, subcutánea. Se la está poniendo como una insulina. Entonces, 10 miligramos cada 4 horas. Pero puede que entre estas 4 horas tenga un dolor incidental, requiera dosis de rescate. Entonces, como esta
Entonces, mi pauta médica va a ser 10 miligramos cada 4 horas de morfina y 6 miligramos de rescate si tiene dolor antes de esas 4 horas. ¿Me entienden ahí? ¿Sí me di a entender? Si alguien Claro. no entendió, bien pueda, por favor, y yo vuelvo a repetir. Bueno, muy bien. No solamente los opioides me sirven para el control del dolor. Esta es evidencia en revisiones sistemáticas y metaanálisis de opioides y disnea. El opioide me sirve para controlar la asfixia. Y recuerden que después del dolor al final de vida, la asfixia es el segundo síntoma más frecuente. Entonces puede que el paciente no tenga dolor, pero yo lo veo respirando muy feo. No lo voy a intubar porque sé que ya está a final de vida y que no lo voy a intubar. No quiero que esté en una UCI sin estar acompañado, ya sabiendo que se va a morir. Entonces le voy a poder poner inhaladores, oxigenito por cánula y le voy a poder poner también opioide vía intravenosa, que son los que utilizaban ustedes sistémicos. Y vean ustedes, acá está el cero, lo que está antes del cero es a favor de los opioides y vean ustedes, la evidencia es contundente. Los opioides, además del dolor, me ayudan a aliviar la disnea. ¿Por qué? Porque recuerden que los opioides tienen efecto vasodilatador pulmonar, pero también los opioides tienen efecto de disminuir la sensibilidad a la hipoxia en el centro respiratorio. Entonces, pues, el paciente me puede estar saturando 70% y lo he visto, saturando 65, 70% con morfina y veo el paciente con frecuencia respiratoria normal, hablando tranquilito. El opioide es un muy buen medicamento para controlar la disnea al final de la vida, o en esos pacientes que tienen EPOC, oxígeno requiriente, que mantienen consultando a urgencias. Yo les doy morfina con el esteroide, con el broncodilatador y el paciente mejora los síntomas. Así no esté en final de vida. Y dirían, no, pues que si le doy el opioide, ese señor se me va a quedar quieto, somnoliento, y acá nos menciona el efecto del opioide en la capacidad de ejercicio. Y no, tiene efecto neutro. El opioide me mejora la disnea, pero no me empeora la capacidad aeróbica y de funcionalidad del paciente. Entonces puede utilizar ese opioide al final de vida para controlar el dolor y también para controlar la asfixia con las mismas consideraciones de titulación y de dosis de rescate, tanto para dolor o para disnea. Bueno, y quiero hablar de unos 5 minuticos de este aspecto que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es la disminución del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso por uno o síntomas refractarios. Entonces es cuando el paciente, yo le pongo dosis máxima de opioide, le estoy poniendo mucho medicamento para el dolor y el paciente se me queja y me está gritando del dolor y la única opción que yo voy a ver para que ese paciente deje de sufrir es dormirlo. Dormirlo en el sentido de no matarlo, dormirlo en el sentido de sedarlo, ¿cierto? Como cuando yo pongo en la crisis comportamental el midazolam y el haloperidol en urgencias o cuando yo voy a hacer una endoscopia que cedo al paciente más no lo mato. Esa es la última alternativa que hay cuando tengo un síntoma refractario, o lo refractario se llama sedación paliativa. Se utiliza principalmente en pacientes oncológicos cuando están a final de la vida por dolor por cáncer, pero también se puede utilizar en pacientes no oncológicos. Diferente a eutanasia, y eso que tenga claro. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de la sedación paliativa es dormir al paciente para que no sienta dolor, no matar al paciente. El proceso es colocarle un medicamento a dosis de sedación, más no a dosis de eutanasia. Yo les doy, por ejemplo, recuerden que hay un protocolo de eutanasia en Colombia. El protocolo de eutanasia es darle al paciente midazolam 120 miligramos en bolo de midazolam. En sedación paliativa damos 5, 10 miligramos máximo cada 4 horas. O sea que el proceso es dormir al paciente, ¿cierto? La dosis es muy inferior a una dosis de eutanasia y el resultado es que el paciente esté sedado, controlando el síntoma refractario y no sufriendo, más no matarlo como es la eutanasia. Entonces es como sedar al paciente en otras situaciones. Paciente con psicosis en urgencias que lo duermo y no lo mato, o el paciente en una endoscopia que yo le pongo propofol o midazolam y no lo mato, ¿cierto? Lo tengo sedadito. Eso mismo hacemos en el último escaño en cuidado paliativo para el control de los síntomas, que es la sedación paliativa. Entonces, ¿qué es importante para establecer una sedación? Primero, estar seguro de que ese síntoma es refractario. Digamos, ahorita que estamos hablando de dolor, es un dolor crónico,
que ya le he utilizado opioides, intervencionismo en dolor, o ayudantes como pregabalina, psicoterapia, y el paciente sigue sufriendo, que está afectando esa calidad de vida, que el paciente está autorizando, o la familia que prefiere tenerlo dormidito, estar dormidito, que verlo gritando del dolor. Debemos dar la oportunidad, obviamente, a ese paciente antes de sedarlo, de despedirse, de satisfacer esas necesidades que deba tener pues antes de dormirse. Y ojo, que la sedación solo aplica cuando estamos a final de vida, ¿cierto? Solamente es en situación de final de vida. Entonces, ¿cómo vamos a sedar a ese paciente? Siempre vamos a titular. Entonces voy a tener al paciente, voy a empezarle con morfina, dosis de 3 miligramos, 10, 20, 15 minutos voy empezando, el paciente está dormido o está despierto, ojalá siempre acompañado familiar. Ojo, siempre junto con el opioide voy a tener que poner un medicamento sedante. Entonces, junto a la morfina, que puede ser de 3 a 5 miligramos cada 4 horas, le voy a poner el que lo duerma, ¿cierto? Y el medicamento que lo va a dormir va a ser el midazolam en la mayoría de los casos. Si no tenemos midazolam, podemos utilizar propofol o podemos utilizar levomepromacina. Entonces, la mayoría de los casos utilizamos es midazolam. Entonces, ponemos al paciente 3 miligramitos de morfina con 5 miligramos de midazolam. ¿Lo pude dormir? Perfecto. Entonces, sigo con esas dosis cada 4 horas. No lo pude dormir, a los 20 minutos le pongo otra dosis de 3 miligramos de morfina y otra dosis de 3 miligramos o 5 de midazolam. Ahí sí lo pude dormir, entonces ya sigo con dosis de la inicial más la segunda, es decir, de 8 o 10 miligramos cada 4 horas, y así lo voy a mantener dormidito. ¿Qué es lo que hace la sedación paliativa? Tener el paciente dormido sin dolor hasta que la enfermedad de base que le está generando ese padecimiento, pues ya tenga su desenlace fatal. La sedación paliativa ni adelanta la muerte, pero tampoco la retrasa. Lo que hace es que la muerte va a llegar cuando deba llegar por la enfermedad que tiene de base el paciente, pero teniendo al paciente dormidito sin sufrir, cuando ya otras alternativas para controlar el síntoma no funcionan. Bueno, entonces, ¿qué controversias tenemos? Hay personas que les gusta tener esa sedación profunda, digamos que es ponerle dosis muy altas y tener el paciente casi pues que Glasgow de 3 hasta que se muera. Lo ideal es tener el paciente sedadito, pero medio despierto, ¿cierto? Que esté ojalá medio alerta, medio abriendo los ojos, ojalá medio hablando, pero sin dolor, como somnoliento, dopado, por decirlo así. Pero hay una sedación que es la sedación profunda y esa sí tiene controversia pues en cuanto a tener ese paciente tan dormido. Hay una controversia en cuanto a sedación en crisis existencial, el paciente que tiene esa crisis de depresión, esa crisis de angustia y que está a final de vida, si es válido hacer una sedación en este caso o no. Sedación solo en los últimos días de vida. Dice, bueno, este paciente, ¿por qué voy a tener que esperar a dormirlo cuando está en los últimos días de vida? Entonces, lleva 2 meses sufriendo y tengo que esperar a la última semana para sedarlo y las otras 5 semanas sufriendo. También hay controversia, por ahora se aplica solamente al final de vida. Sedaciones en el caso de abandono social, ¿cierto? El paciente está solo, no me puede decir porque tiene una demencia avanzada o no puede tomar decisiones por X o Y motivo, entonces yo tomo la decisión de sedarlo sin una autorización familiar. Y otro es, mientras lo tengo sedado, cómo hago la alimentación y la hidratación, y esta, digamos, sí está un poquito más resuelta por estas revisiones sistemáticas de Cochrane del 2014, donde dicen que en los últimos 14 días de vida es fútil ponerle hidratación y ponerle nutrición. Al contrario, ponerle hidratación o nutrición en los últimos 14 días de vida aumenta la mortalidad que no ponérsela. Nuestra idiosincrasia es muy de alimentarse, ¿cierto? No es que yo lo dejo dormido y se va a morir de hambre. Hay que decirle a la familia que no, que ya está en la última fase de la vida, que los pacientes en la última fase de la vida de todo tienen menos hambre, y es la verdad, no tienen hambre, no sienten sed, lo único que sienten es el dolor, la asfixia, y obviamente al calmarles esos síntomas con la sedación, el paciente no va a tener ninguna otras necesidades. Finalizo pues esta sesión diciendo pues esta frase de Cicely Saunders, es una enfermera y que posteriormente estudió medicina y es casi que la mamá del cuidado paliativo. Ella en los 60s en Londres, que fue donde empezó este movimiento hospice o de hospicios en cuidado paliativo, decía esto. Y eso es lo que tenemos que transmitirle al paciente, ¿cierto? Vamos a decir al paciente que nos importa, que vamos a hacer lo que alcance, no para que muera en paz, sino para que viva bien hasta el día que muera. Y ese es el objetivo del manejo adecuado del dolor, el manejo adecuado del cuidado paliativo, es que el paciente viva bien hasta cuando pueda lograrse, pues, o cuando se logre
o suceda la muerte. Este es el sitio donde trabajamos con la doctora Paola Ruiz, es en Manizales. Fue catalogado como el mejor servicio de cuidado paliativo en Colombia hace ya 2 añitos, y es un hospital pues acreditado de alta calidad y que está dentro de los mejores 50 hospitales de América Latina. Así que bienvenidos ustedes los que quieran alguna pasantía, mirar cómo funciona el programa y poder replicarlos en sus sitios de trabajo en Arauca o en el Putumayo. Bienvenidos, y por acá los recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Cristian nos dejó sin habla. O explicó muy bien. No, por acá me están haciendo una pregunta por el chat. ¿Qué? Las dosis de rescate, podría repetirlas. Sí, es el 10% de la dosis para 24 horas. Entonces yo empecé a titular el opioide. Me dio que la dosis con el cual yo controlé el dolor o la asfixia fue de 15 miligramos de morfina. Entonces voy a poner esa morfina, 15 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Digamos, si la pongo cada 6 horas, serían 15 por 4, 60. Entonces serían el 10% de 60 miligramos es 6 miligramos. Entonces yo voy a decir 15 miligramos cada 6 horas y 6 miligramos de rescate si tiene dolor antes o asfixia antes de esas 6 horas. Ahí está la respuesta para la doctora Alexandra. De todas maneras, recuerden que yo les hago llegar la grabación de esta charla pues la voy a poner en el WhatsApp, pero se las hago llegar también a sus correos y para que la puedan repetir, porque seguramente pues Y recuerden, alguna duda o preguntas por el chat también podremos responder. Perfecto, sí, les recuerdo que aquí están escribiéndome a mi WhatsApp, que muchas gracias, que espectacular la charla. Recuerden que queda el chat habilitado. También cualquier cosa que necesiten que el doctor Cristian les pueda apoyar, como les decía al principio, en un momento dado que estén con su paciente, que tengan alguna duda, que quieran pues que les responda pues algo puntual, entonces el chat está habilitado para esto. No sé si alguien tiene algún comentario adicional o algo. Probablemente no. Entonces, les hago llegar a su correo la charla en el día de mañana para que puedan repetirla quienes quieran volver a verla. Doctor Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espectacular la charla, muy chévere. Hasta yo entendí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre a la orden. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Quedamos con el chat habilitado y les envío esta semana nuevamente unos documentos y les envío el día de conexión para responder dudas, que probablemente va a ser con el doctor Cristian o con la doctora Paola. Y quedamos también pendientes de la última charla, que sería el próximo martes a las 7 de la noche con el doctor Juan Guillermo Santa Cruz. No olviden, por favor, quienes no han llenado, gracias doctor, quienes no han llenado la asistencia, aquí queda en el chat, por favor, para que la llenen, ¿vale? Muchísimas gracias por participar y nos vemos pronto.